tentaciones más difíciles de vencer que tenemos todos los seres humanos y de los pecados recurrentes que en muchas ocasiones no hemos podido desprendernos de esos pecados, no los hemos podido vencer. Esos pecados están en nuestro interior. Y de la misma tentación, cuando vemos el pasaje allá de la carta de Pedro, donde nos dice que el diablo anda como un león rugiente, pues al menos cuando vamos a recibir un ataque del diablo nos anuncia, porque el rugido de león es un rugido muy fuerte, el cual podemos escuchar hasta cierta distancia. Es decir, cuando vamos a ser tentados por el diablo, vamos a ser atacados por el diablo, hay un previo aviso, pero de estos pecados internos no lo hay, porque salen del propio corazón. Por ello vamos a estar hablando de los pensamientos con cordura. Ese es el título de nuestro tema, los pensamientos con cordura, que dice ahí la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pecados con cordura, dice la Biblia. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y estos tipos de pensamientos, cuando no los hacemos en forma cabal, en forma prudente, que viene siendo el significado de cordura, en forma sensata, de cuerdos también, cuando no tenemos unos buenos pensamientos en nuestra vida, se genera pecado. Sí, pecamos por el pensamiento. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice que si un hombre ve a una mujer con deseo de codicia, ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón, porque los pensamientos nos llevan a las imágenes, nos llevan a las ideas, a los deseos, y puede haber o podemos tener un sinfín de pecados que tal vez no los consideramos como tal, y eso puede entorpecer nuestro crecimiento y pueden en algún momento no traer para nosotros la salvación de nuestra alma. En nuestro corazón está ese tipo de ideas, que son pensamientos por la imaginación del ser humano. En los pensamientos están a veces los celos, está el orgullo, como aquí menciona la Biblia, creer más o creerse más, está el engreimiento. Y eso a veces en nuestra forma de vivir nos lleva a anidarnos en el pensamiento, aunque no lo llevemos a la práctica. El solo hecho de pensar en eso ya se convierte en un pecado, que son pecados que los ocultamos nosotros mismos cuando nos justificamos de decir, bueno, pues yo no tomo, yo no voy al baile, yo no fumo, yo no me drogo, pero si eso no hacemos, es bueno, pero si no hacemos también eso, pues es un gran complemento para nuestra vida. Pero si en el pensamiento propio está esos pensamientos que no van de acuerdo a un cristiano, que no son con una cabalidad, con una integridad que debe tener un ser espiritual como lo somos nosotros, entonces se convierten en algo pecaminoso para nuestro corazón. Y lo más complicado es algo que no vemos, y como no lo vemos, sentimos que estamos bien ante Dios, cuando la realidad puede ser otra, si es que tenemos en nuestra mente un pensamiento sin cordura, un pensamiento a lo loco, un pensamiento sin el Espíritu Santo. Pensamientos con cordura, pecados como la vanagloria, como el orgullo, como la ambición también, son producto de la mente. Todos tenemos ciertas ambiciones, de todo, eso es algo bueno.
cuando es con medida es algo bueno, la ambición es algo bueno también, porque pues la mediocridad pues para nada, no es parte de una persona que se diga cristiana tampoco, pero hay ambición de ambición, hay que saber qué podemos ambicionar en nuestra vida. La ambición sana que tiene todo cristiano pues es ambicionar el cielo, es ambicionar el mejor don que es el amor, es ambicionar hacer tesoros en el cielo para llegar a la eternidad, es ambicionar el conocimiento de Dios. Esas son buenas ambiciones. Ya cuando la ambición terrenal se convierte en parte de uno, pues es algo que va a traer algún tipo de problema a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. De ahí que esta parte de la Biblia la debemos de ver como una advertencia. Esto debemos de verlo como una advertencia, como un tipo de comportamiento que debe ser el cristiano. Vamos a ver 5 puntos de lo que es este tema. Cada punto es una pregunta. Aunque son 5, pues es algo corto, tal vez no nos extendamos mucho. Y uno de ellos es cómo ver esta frase que viene aquí en el versículo 3, sino que piense cada uno de sí con cordura. Y es precisamente que esta frase la debemos de ver como una advertencia a un comportamiento integral, porque podemos tener un buen comportamiento ante la hermandad, de saludo, de abrazo, ante la sociedad, de saludarnos a los que nos saludamos, buenos días, buenas tardes, o el saludo que tengamos. Podemos tener buen comportamiento, pero a lo mejor eso solamente es exterior, a lo mejor no es interior. A lo mejor el comportamiento ante la sociedad va no de acuerdo a lo que somos nosotros. Si pensamos mal de cierta persona de aquí del Ejido, pues entonces no estamos pensando con cordura, no estamos pensando como Dios nos ha mandado. Por ello debemos de verlo como un tipo de comportamiento, como algo que se nos ordena, como algo que se nos manda, a que tenemos que tener esta forma de pensar, porque ya no pensamos como pensábamos antes. Hoy ya, si profesamos la fe, o si decimos que tenemos la mente de Cristo, pues entonces debemos de pensar como Cristo pensó. Y cuando vemos la vida de Cristo, Cristo nunca vino a pensar más de sí, de Él mismo, a pesar de que lo era, pues es Dios. Y vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo siendo hombre, se hizo siervo, y nunca anduvo dando un tipo de engreimiento de lo que Él era, sino que pensó siempre con cordura de ejecutar la obra que el Padre le había ordenado en beneficio de todos aquellos que creamos en esa obra, en ese sacrificio del Señor. Por eso esta frase debemos de verlo como una advertencia, lo debemos de ver como un consejo de Dios, no un consejo si lo tomamos o no lo tomamos, sino como el consejo divino, el consejo de Dios. Pablo dice aquí: digo pues por la gracia que me es dada, y esa gracia que le era dada o que le fue dada, debemos de verla como la del Espíritu Santo cuando le inspira a escribir este versículo, que viene para completar lo que viene arriba. Dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, que dice los versículos arriba, que es el culto racional, versículo 1. Pero una cosa es el cuerpo, una cosa es dejar la fornicación, dejar los vicios, dejar aquellas cosas que dañan al cuerpo, pero luego lo complementa con el versículo 3. Dice: pero también debes de pensar de sí con cordura, que tus pensamientos sean cabales, sean de personas cuerdas, sean de personas inteligentes, sean de personas sensatas de lo que profesas, porque si no, entonces serías un insensato demostrando algo que realmente no piensas, algo que realmente no eres, algo que realmente no quieres, porque solamente presentas a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, te abstienes de ejecutar algunas cosas, pero tu deseo está en la mente, pero realmente tienes el deseo, te abstienes de beber, pero tienes un deseo ferviente, una imaginación de hacerlo. Por eso dice aquí Pablo,
dice que debemos de pensar con cordura, y este pasaje es el complemento de los versículos 1 y 2 para que nuestro culto sea racional, sea de manera integral, tanto cuerpo como pensamiento, y para eso los pensamientos tienen una gran validez, hasta pienso yo que más que los hechos mismos, porque los hechos que hacemos son el reflejo de nuestra conversión, de nuestro cambio de vida. Pero hemos cambiado también interiormente, hemos cambiado también de pensamientos, o seguimos pensando que pues esa persona tal vez es esto, esa persona tal vez es lo otro. Y hablando de personas que viven en nuestra comunidad, cuando vemos a alguien que prospera, que le va bien, seguramente es narco, como muchos dicen. Pero no podemos pensar de que no, pues es que trabaja, se esfuerza. Va a depender de los pensamientos. Y este es un consejo de Dios transmitido, algunos le llaman consejo apostólico, porque lo dio Pablo. Pero al fin de cuentas todo consejo apostólico, todo mandamiento apostólico, pues proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Esta frase la debemos de ver como un mandamiento. Cuando dice la Biblia ahí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, o a cada uno de los miembros, es un mandamiento para nosotros, así como el mandamiento de que cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Así también nos ordena aquí que cada uno de nosotros tengamos pensamientos con cordura. Pensamientos con cordura no significa que tengamos una autoestima baja. No es la idea que presenta aquí la Biblia. Pero tampoco presenta la idea que tengamos una autoestima alta, sino que haya un control, haya un equilibrio. Porque el hecho también de que si nos consideramos unas personas en el pensamiento con una autoestima baja, también estamos equivocados conforme a lo que dice la Biblia. Pero si nos consideramos una autoestima muy alta, también debe haber un equilibrio de cómo está nuestra estima, de cómo está nuestra autoestima ante Dios, cómo nos presentamos ante la sociedad, cómo nos presentamos ante la hermandad, cómo nos presentamos en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Bueno, aquí no están los chavos. ¿Cómo nos presentamos ante las personas que nos conocen? Esa es lo que nos menciona aquí la Escritura. Otra pregunta es, ¿cómo son los pensamientos con cordura que menciona aquí la Biblia? O sea, ¿cómo saber cuáles son esos pensamientos con cordura? Y es el propio versículo que lo dice. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no hay una autoestima muy alta, tampoco muy baja. Hay que tener un control de eso. Hay que saber lo que somos. Somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Entonces podemos creernos mucho, sí, pero somos hijos de Dios por la gracia solamente, no por nosotros. Entonces ahí se nos baja un poquito. Y hay que mantener ese nivel de que tenemos la salvación, sí, pero no por obra, no porque la merezcamos, sino por amor de Dios a nosotros. Vamos a estar en la eternidad, sí. Entonces no podemos jactarnos, es decir, no podemos creernos de que vamos al cielo, porque realmente no es porque hayamos hecho algo, sino solamente por la gracia de Dios. Que hemos obedecido el Evangelio y que estamos aquí y que estamos luchando y que día a día luchamos con el cuerpo, con los pensamientos, con la mente, con la sociedad, con el enemigo, con los seres que tratan de desviarnos del camino. Sí es cierto, estamos luchando, pero no estamos solos, porque la lucha es de Dios y somos más que vencedores mientras estemos con Cristo Jesús. Los pensamientos con cordura es no tener un alto concepto de sí mismo, porque esos serían perjudiciales para la salvación. Si tenemos un alto concepto de manera personal, lo que va a traer es que va a perjudicarnos en nuestra salvación. Y no lo digo yo porque sea mi pensamiento, sino es el pensamiento de la Biblia, sino porque es la historia de la humanidad. Así ha sido el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, en el Antiguo Pacto. Se sintió superior a los gentiles y por esa sentirse superior fue desechado, y Dios
vino y estableció un pacto nuevo con todos los que quisiesen aceptarse y creyesen en el Señor Jesucristo, y los hizo parte de su pueblo. ¿Y dónde estaba la jactancia del judío? El judío se sentía superior por el templo. ¿Y dónde está el templo? Se sentía superior por el sacerdocio. ¿Y dónde está el sacerdocio que tiene? Se sentía superior por la ley. ¿Y dónde está la ley si no fue clavada en la cruz? Es ahí donde tenemos que manejar la estima que tenemos. Ni sentirnos personas bajas, inferiores, que no lo somos hijos de Dios, pero tampoco debemos de haber alto concepto entre nosotros mismos, sino como lo que somos todos, hermanos e hijos de Dios. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 18 al 20, vamos a ver lo que le pasó al pueblo de Israel por tener un alto concepto de sí mismos, lo que le pasó, y que gracias a eso nosotros entramos al nuevo pacto, gracias al comportamiento del pueblo de Israel, pues que estamos nosotros. Para nosotros fue algo benéfico, pero no para ellos, porque perdieron todos los privilegios que tenían como pueblo único de Dios. Dice la Escritura ahí, Romanos 11, del 18 al 20, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ten. Es decir, no tengas un orgullo superior. Aquí nos está hablando también de los gentiles, es decir, tampoco te creas más que el judío. Tampoco digas, no, pues el judío por tonto, por esto, tampoco que te llene de soberbia como lo hicieron ellos. Porque eso le pasó a ellos, y por esa situación es de que perdieron grandes bendiciones, grandes privilegios, y sufrieron mucho la nación de Israel por su propia conducta, por su propia pensamiento. Todavía después de la conversión de los apóstoles, Pablo, cuando en sueños le dice, Señor, come, y va y visita a aquel gentil llamado Cornelio y le dice, pues ustedes saben cuán deshonroso, y le da una palabra más fuerte, es que un judío se siente a la mesa de los gentiles. El judío se sentía muy superior y era algo indigno para ellos estar a la mesa del gentil. Y entonces es cuando Pedro dice, ahora entiendo que para Dios no hay excepción de personas, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Hasta entonces lo entendió el apóstol Pedro, aun cuando ya había recibido el Espíritu Santo. Los pensamientos son perjudiciales. El pensamiento que no son con cordura, si se tiene un alto concepto de sí mismo, perjudica a la salvación. Romanos 12:16, ahí también más adelante, ahí dice la Biblia cómo debemos de ser como un mandamiento, cómo debe ser nuestro comportamiento entre la hermandad, entre nosotros. Dice Romanos 12:16, dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Y vuelve esta última frase, trae a colación la frase de no tener un alto concepto de sí mismo. No hay que autoexaltarse, no hay que alabarse uno mismo. Si hay alguna gloria que recibir terrenal, sola irá a llegar. Y si no hay una gloria terrenal que recibir, tenemos una gloria reservada en los cielos, por el Rey de Reyes que algún día nos coronará, siempre y cuando sepamos tener, o queramos también tener unos pensamientos llenos de cordura. No ser activos entre nosotros, sino tenemos que asociarnos todos con la humildad y no ser sabios de nuestra propia opinión. No tener un alto concepto de nosotros. En el libro de Proverbios, capítulo 26, Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 26, en el versículo 12, para que
de lo mucho que nos menciona la Biblia siempre nos menciona, es abundante en un tema y en otro, solo que pues sería imposible mencionar cada pasaje que nos habla de lo que se está desarrollando en este momento. Dice Proverbios 26, 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y luego menciona una frase, un enunciado, una verdad. Dice, más esperanza hay del necio que de él. O sea que el que tiene un alto concepto de sí mismo es un hombre sabio en su propia opinión, no en la opinión de la Biblia, no en la verdad de Dios, no recibe la gloria, la alabanza del cielo, sino que él mismo se autoexalta, sino que él mismo se autoeleva por su propia opinión, sabiendo o asentando lo que él es. Pero lo más triste y lo más lamentable es lo que dice la otra parte, que dice, más esperanza hay del necio que de él. Cuando ya los pensamientos no son cabales, no son con cordura, no son sensatos, resulta o puede resultar una imposibilidad o una modificación, un cambio. Cuando ya nuestra mente nos ha ubicado en una situación, nos ha ubicado que somos esto por nosotros mismos, ya no podemos bajar. Por eso dicen, no te subas a lo alto. Hay que tener los pies siempre sobre la tierra y entender y comprender lo que somos, porque luego se va a resultar muy complicado y muy difícil bajarnos de la nube en la que nosotros mismos nos hemos elevado. Y no hay una esperanza para nosotros de vida eterna, sino de aquel del que nos jactábamos nosotros, del que nos burlábamos nosotros, del que decíamos que era inferior a nosotros, aquel que andaba en la necesidad del mundo. La Biblia nos menciona que hay más esperanza para esa persona que para aquel que no ha conservado unos pensamientos con cordura. Por eso Pablo nos invita, Pablo nos exhorta y nos da este como mandamiento. Dice, a cada uno de ustedes no piensen, no tengan un alto concepto de sí mismo, no se autoeleven, no se autoexalten, no se crean más que los otros, no haya un engreimiento, porque es perjudicial, porque luego no van a poder bajar de ahí. Y luego la Biblia dice que Dios no soporta el soberbio y da gracia al humilde. Y esa gracia que da Dios es una gracia formidable, maravillosa, increíble, porque es una gracia y es una gloria del cielo. Dios se agrada de que haya humildad. Dios se agrada de cómo nos consideramos nosotros. Hay una realidad, no es una bajo autoestima, es una realidad. Me han mencionado algunos hermanos. Un hermano me dice, cuando nosotros salimos a caminar, no sé, yo salimos a caminar, va el perrito con nosotros y va corriendo, y ahí la tierra está muy suelta por allá. Y va corriendo y solamente se ve el polvo. Y me dice este hermano, dice, esos somos nosotros, polvo dice, ni siquiera somos tierra, somos polvo, no alcanzamos a llegar a ser tierra. Esa es una realidad, no es tenerla bajo una autoestima muy baja, sino es una verdad de lo que realmente somos, como para que no nos ensoberbezcamos o no nos llenemos de soberbia, que es perjudicial. Trae grandes perjuicios, incluso sociales también, no nomás espirituales, sociales, porque luego se empiezan a oír los murmullos, los rumores, hablando en la sociedad donde vivimos. Ahí viene aquel que se cree superior, empieza a haber comentarios de cuando uno tiene un alto concepto de sí mismo. Yo soy lo que soy, gracias a Dios, soy cristiano, somos cristianos, gracias a Dios. Somos hijos de Dios, gracias a Dios. Tenemos una promesa, una esperanza maravillosa y única que hemos entendido y que estamos aquí. El día que estemos en la eternidad, quiera Dios que lleguemos, allá no va a haber alguien superior a nosotros.
Ya todos somos hermanos, como lo mismo debe de haber aquí. Y esta es la enseñanza de Pablo en esta tarde, a no tener un alto concepto de nosotros mismos. Y luego dice el versículo que leímos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos menciona cuál es la base del pensamiento. Y esta es la tercera pregunta: ¿cuál es la base de los pensamientos con cordura? Y es la propia Escritura la que nos dice y nos da la respuesta. Nos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y la base es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sobre esa base, sobre ese firmamento, vamos a tener ese pensamiento conforme a la medida de fe. Todos tenemos fe, todos somos obedientes, todos creemos, todos estamos convencidos. Y de ese convencimiento, de esa fe, vamos a tener un concepto de mí mismo. Por ello llegamos a veces a la conclusión de Pablo, que dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo así se sentía. ¿Por qué? Porque de la fe, del conocimiento que adquirió de Dios, del Señor Jesucristo, por medio de su palabra, entendió lo que era. Y esa es la base sobre la cual empezamos a tener pensamiento de mí mismo. Yo tengo un pensamiento de lo que soy, gracias a Dios, y ese tiene que ser conforme a la medida de fe. Pero si no tengo un pensamiento, si mi pensamiento es muy superior a lo que debe de ser, entonces estoy demostrando que no tengo fe, estoy demostrando que no soy obediente, estoy demostrando que no creo en el Evangelio, en la palabra, en Jesús, en la esperanza, en el cielo, en la eternidad. Porque la base debe de ser la medida de fe. Es lo que, sobre esa base, sobre esa medida de fe, empezamos a tener pensamientos llenos de cordura. La cuarta pregunta: ¿por qué se tienen pensamientos sin cordura? ¿Por qué llegamos a tener a veces pensamientos sin cordura? Cuando se tienen pensamientos sin cordura, es como un jovencito, no hay adolescentes para que no se vayan a sentir. Los adolescentes no tienen los mismos pensamientos de una persona adulta. ¿Por qué? Porque están inmaduros. Cuando tenemos pensamientos sin cordura, somos inmaduros y somos niños, porque no hemos llegado a la plenitud del conocimiento de Cristo. Un niño no tiene un pensamiento cuerdo, con cordura. Un jovencito tampoco lo tiene. Por ello debemos de haber un crecimiento. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo sentimos que hemos llegado a un crecimiento? Cuando nuestros pensamientos van de acuerdo a la medida de fe y son llenos de la cordura, llenos de sensatez, llenos de tranquilidad. Sí, a veces nos exaltamos, a veces se presentan situaciones y nos exaltamos, pero luego viene la carne, luego viene el Espíritu Santo y nos empieza a convencer, a redarguir el pensamiento. Y mira, las cosas son con calma y hay algo que llega a nuestra mente y nos tranquiliza, de modo de que volvemos nuevamente y estamos más tranquilos, más sosegados. Eso es una buena señal. Eso es que estamos dejando trabajar el Espíritu Santo y que nuestros pensamientos están dentro de lo que la Escritura nos dice. Un pensamiento dentro del canon de lo que debemos hacer, dentro del mandamiento de lo que debemos hacer. Pero si en alguna situación, en alguna predicación, en algún estudio, nos exaltamos, nos enojamos, nos vamos y llegamos peor que cuando nos fuimos y empezamos a divagar y empezamos a cuestionar, entonces no estamos teniendo pensamientos llenos de cordura. Entonces si somos aún niños y somos aún adolescentes espirituales, porque un adolescente no piensa, uno no se burla del joven, no, uno dice, no, pues está chavo, no piensa así todavía. El que llega a los 30, 40 años va a pensar más, un poco mejor, pues, porque todavía no, a veces, también a esta edad, pues, a veces se nos van los hilos por ahí, los pensamientos equivocados, pero tratamos de mantenernos con una madurez tanto espiritual como física. Cuando se tienen los pensamientos con cordura es cuando se han perdido los sentidos, se han embotado los sentidos. Una persona que se droga, una persona que toma alcohol, no piensa cuerdamente. Una persona que toma alcohol piensa mal de una mujer. Una persona que toma alcohol piensa mal de que aquel ya me vio cuando ni siquiera lo está viendo. Ya está pensando que aquel lo está viendo y que le tiene esto. Una persona que no tiene los sentidos, que los tiene embotados por el alcohol o por las drogas, agarra el volante, agarra la moto, agarra la bici. ¿Qué es lo que va a pasar?
porque no piensa cuerdamente, no piensa inteligente. Por eso la Biblia, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos dice que hay un temor por parte del apóstol Pablo de que Satanás puede botarnos los sentidos, de que pueda hacer que perdamos los sentidos, de modo que esa pérdida de sentidos haga perder los pensamientos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y es cuando los sentidos no están alineados en el pensamiento, en la cordura, en lo bueno, es cuando empezamos a divagar y empezamos a tener malos pensamientos, y que si el hermano, que si la hermana, que si el vecino, que si aquel, que si el presidente, que si el otro, y empezamos a tener malos pensamientos y no llenos de cordura. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, al igual que el que bebe alcohol, que el que se droga, están embotados, están por sin ningún lado, no están alineados a la perfecta voluntad del Señor. Por eso a veces no llegamos a tener buenos pensamientos, por la inmadurez, y porque ahí el enemigo sí nos juega ahí sí entra a nosotros, pero entra porque le damos permiso a nosotros. Porque cuando Judas traicionó a Jesús, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia que el diablo entró en Judas, en su corazón. Y a veces permitimos que el diablo entre en nuestro corazón. Y cuando el diablo entra en nuestro corazón, nuestros pensamientos nos va a hacer estragos. Si pensamos bien del hermano, no vamos a pensar mal. Si pensamos bien de Dios, no vamos a pensar mal. Si pensamos bien del camino, no vamos a pensar mal. Judas traicionó a Jesús. ¿Cómo fue trastornado su pensamiento hasta llegar a algo tan aberrante, sí, tan lamentable, sí, tan trágico, sí, para su vida, que fue traicionar al Señor? Dice Juan 13, 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo Simón que se le entregase. Por ello, de esta manera es como se tienen pensamientos sin cordura. Cuando se es inmaduro, cuando se es niño y cuando los sentidos se embotan, producto de obedecerle al diablo. El hermano te dijo que vayas en la tarde y te decía que no le hagas caso, ya fuiste, ya cumpliste. Entonces los sentidos se embotan, entonces empezamos a tener pensamientos. Entonces uno dice, bueno, yo ya fui, bueno, yo ya oré, bueno, ya hice, ya cumplí. Eso es lo que uno quiere. Y por último, ya hace rápido, el tiempo se nos fue, ¿qué consecuencias traen los pensamientos sin cordura? Es la destrucción total. Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando dice Dios allá en su palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacia el mal. La consecuencia de no pensar fuertemente, hasta la palabra lo dice fuertemente, o sea, cuando uno tiene malos pensamientos es porque uno está loco espiritualmente, porque no está cuerdo, o sus pensamientos no están cuerdos, con cordura, no están de una forma que deben de ser conforme a la palabra de Dios. Y luego viene la destrucción. Dios mandó un diluvio porque el pensamiento de todos era continuamente hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. Pero gracias a Dios, hermanos y hermanas, que tenemos al bendito Espíritu Santo que nos ayuda a tener buenos pensamientos. Y esa es la invitación que Pablo nos hace, es la invitación de la palabra, porque podemos perder la salvación por tener pensamientos insanos en nuestra vida, y no debemos de justificarnos en decir de que pienso pero no lo hago. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 19, Mateo 15, 19, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso el libro de Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Y guardemos los pensamientos y pensemos de una manera con cordura y no nos dejemos llevar por las situaciones que pasan, porque puede haber provocaciones para que pensemos mal, puede haber situaciones plantadas al parecer para que tengamos un mal pensamiento, pero recordemos que por un mal pensamiento puede estar en duda nuestra salvación